Muy bien, buena tarde a nuestra clase de concreto armado. Bienvenidos. Bueno, aquí tenemos nuestro manual de clase, nuestro guión, nuestro libreto de lo que vamos hablando en el curso para no perdernos. Bueno, hablamos alguna terminología, repaso de materiales desde esa perspectiva. Por ejemplo, ya esto siempre lo mencionamos a veces. Igual diseño de mezclas, por favor, en la página 18 del manualito. Página 18, por favor. Vemos que a veces hay que proteger el concreto contra sustancias químicas. Por ejemplo, obra de concreto que va a estar, por ejemplo, canales, digamos, de concreto que estén en contacto con colorantes de industria textil, teñido de ropa, ¿sí? O, por ejemplo, obra de concreto que esté en contacto, digamos, en un proceso ¿de qué le podría decir? De curtiembre o de tenería, de curtido de pieles, ¿sí? O producción de alimentos, ¿sí? En especial, digamos, alimentos y, digamos, los colorantes para la alimentación, ¿sí? Es increíble, por ejemplo, no sé si alguien de ustedes, bueno, por la edad en que tienen, no sé si alguno de ustedes recuerden una época ya, hace bastante tiempo, era muy popular en las tiendas que uno comprara su bolsita, bueno, ahora con el plástico, su bolsita blanca con su impreso, digamos, y adentro iba su refresco, ¿verdad? Usted abría un hoyito a la bolsa, iba, por ejemplo, con su refresco de naranja, por ejemplo, o algún otro sabor. La cuestión es que a veces uno no se da cuenta, digamos, a la hora de la fabricación de esos refrescos. Por ejemplo, a veces se tiene herramienta o se tiene maquinaria con acero inoxidable para, digamos, el corte y el sellado de esos empaques de alimentos que llevan colorantes, por ejemplo, colorantes amarillos, colorantes naranjas, como frituras, por ejemplo, hablemos marcas así como productos como Chetos y todas esas cosas, ¿sí? Que algunos, pues, fanáticos a ellos, o refrescos gaseosos, por ejemplo, refrescos de naranja. Hay que ver, digamos, el poder de corrosión que tienen ese tipo de productos para alimentación, aún sobre el acero inoxidable. Imagine usted eso en contacto con el concreto. Si ese es el caso, pues sí, a veces hay que pensar en un diseño de mezcla con algunas garantías. Por otro lado, digamos, procesos industriales, o podríamos hablar incluso procesos de desinfección de agua, tratamiento de agua, plantas de tratamiento de agua, ya sea tratamiento de agua para consumo humano o tratamiento, digamos, de aguas negras. Precisamente utilizo a veces una buena cantidad de químicos, una buena cantidad de sales, por ejemplo, para hacer este tipo de trabajo. De esa cuenta, por ejemplo, yo puedo hablar, digamos, del grupo 1, que es el menos agresivo con el concreto. Ahí hablo del carbón activado. Cuando se agita, o sea, si está el carbón activado, si yo no lo agito, lo dejo tranquilo, grupo 1. Pero si lo agito, se salta hasta el grupo 3. Y de ahí todos unos nombres así un poco extraños de química: sílice activado, hidróxido de calcio, óxido de calcio, permanganato de potasio, sal, bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, otra sal, fluoruro de sodio, otra sal, hidróxilo de sodio a una concentración menor al 20%, siliconfluorato de sodio y fosfato trisódico. Por ejemplo, este fosfato trisódico, si mal no estoy, en algún momento estuvo presente como preservante de alimentos, igual que el benzonato sódico, ¿sí?
Preservante, por ejemplo, uno miraba ahí antiguamente benzonato sódico, una sal, para garantizar cierto sabor, cierta frescura del producto que está empaquetado. ¿Sí? Entonces vemos que aquí lo que tenemos es una buena cantidad de productos químicos, ¿sí? Grupo 2, sulfato de cobre, sulfato férrico. Recuerden la terminación ico, ato, ito, cuestión de la valencia, digamos, ¿no? Nomenclatura clásica. Y digamos aquí ya entramos a veces en algún momento a productos para tratamiento de agua. Por ejemplo, aquí digamos a veces pues debe hacerse cemento resistente a sulfatos, ¿sí? O sea, un Portland tipo 5. Palabra genérica de sulfatos, digamos un equivalente a sulfatos. Los sulfatos pueden entenderse a veces en buena forma, bastante amplio, como sales. ¿Qué sales estoy agregando? ¿Sí? Por ejemplo, para pigmentación o para despigmentar, para hacer algún otro tratamiento. Y digamos las más peligrosas que sí pueden generarme algunos cambios, digamos, donde necesite el concreto, tengo que hacer algunos revestimientos, pues tengo carbón activado, silicio activado, alumbre líquido. El alumbre líquido, por ejemplo, famoso para fabricación de jabones y detergentes, ¿sí? Es algo bastante ácido, ¿sí? Sulfato de aluminio amoniacal, sulfato de cloruro de aluminio, sulfato de potasio de aluminio, sulfato de aluminio, sulfato de amonio, desinfectante, ¿sí? Hipocloruro de calcio, cloro, por supuesto, cloruro férrico, o sea, cloro con hierro, ácido fluorosílico, o sea, ácido a base de flúor, bisulfato de sodio, hidróxido de sodio y ácido sulfúrico, ¿sí? Estos pues sí nos pueden generar algunos problemas. Y aquí tengo algunas cuestiones para eso, digamos, algunas protecciones. Por ejemplo, algo muy ácido, potencial de hidrógeno muy cercano a 1. Recuérdense que el pH o potencial de hidrógeno lo que mide en su momento puede ser entre elementos neutros, agua neutra, potencial de hidrógeno igual a 7, de 6 para abajo. Mientras más abajo, más cercano a 1, por ejemplo, se incrementa el grado de acidez de la sustancia. Puedo pasar, digamos, de 7, puedo subir a 8 hasta 14, 12, 14, por ejemplo. Se vuelve una condición básica. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es ácido? ¿Qué es básico? Digamos, ¿cómo puedo ver esa manifestación de todo esto? Por ejemplo, una alta acidez quiere decir que, por ejemplo, el líquido, por ejemplo, pierde su capacidad de ser un solvente. Mientras vas bajo el potencial de hidrógeno, menor capacidad para que funcione como solvente. Lo estoy agotando, ¿sí? Mientras más ácido es. Mientras más básico es, mayor posibilidad tiene de disolver. Sí, el potencial de hidrógeno podemos correlacionarlo con qué tanto puede un elemento ser un buen solvente o un mal solvente. El mejor ejemplo de acidez, por ejemplo, una sustancia ácida. Por ejemplo, viene el fin de semana, nos fuimos de parranda o nos fuimos con la familia, hubo un buen almuerzo, comimos hasta donde ya no. Y en la noche tenemos indigestión. ¿Qué es la indigestión? Que digamos que los jugos gástricos de nuestro estómago no son capaces de disolver lo que tenemos ahí como alimento. Generalmente una pastilla como un Alka-Seltzer, un Salandrus o qué sé yo, un sal de uvas picot, no son más que antiácidos. Lo que hacen es subir el potencial de hidrógeno, echarle una manita a los jugos gástricos de mi estómago para que se dé la digestión. Ejemplo de eso.
Bueno, sale por esta cuestión, digamos, un poquito de protección, un poquito de cuidado con esto. Algunos revenimientos, algunos cementos, algunos aditivos, algunos agregados. ¿Sí? Bueno, en realidad solo menciono esto por cuestión, digamos, de que tengo que dejar esa situación de evidencia. Tengo que dejar esa situación, digamos, como un punto donde usted en algún momento puede necesitarlo, ¿sí? A veces estas protecciones, un poco extraño, lo menciona a veces en el curso anterior, puede que sea necesario cuando estoy diseñando cimentación. ¿Y por qué? Resulta que donde se va a construir la nueva obra, antiguamente fue una finca, fue un terreno donde hubo cultivo de caña de azúcar, hubo cultivo de palma africana, o mucho más atrás fue un lugar de cultivo de algodón, ahora ya no hay tanto como antes. Y cultivo extensivo implica que estoy utilizando a más no poder la capacidad del suelo, mucho fertilizante, y a veces ese exceso de fertilizante puede que no sea conveniente para un concreto normal en el caso de hacer con este la cimentación. Bueno, algo con esto, alguna experiencia con esto, antes de entrar a algunos ejemplitos acá ya de diseño. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia, algún aporte con esta teoría que jalamos desde materiales de construcción antes de ponernos a diseñar? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Muy bien. Bueno, alguna vez vi un video donde un arquitecto protegía la cimentación de esos ataques químicos solo con un nylon, o sea, protegiendo la zona donde iba a estar la cimentación. No sé si también es válido para los casos que usted comenta. Sí, es válido hasta cierto punto. Una forma incluso de hacerlo un poquito más controlado, por ejemplo, que utilice, digamos, algún producto de impermeabilizante para concreto, por ejemplo, a base de solución asfalto, como un Sica 1, por ejemplo, hablando de marcas o alguna otra marca de estas. Es como que viene usted compra, digamos, como un botecito de pintura, pintamos la cimentación, le echamos esa capa de protección, y es más, funciona más o menos como que uno le pusiera un nylon, como usted indica. Ahí lo que voy a cerrar es el poro del concreto. Me va a ayudar mucho a que funcione bien la solera de humedad. Digamos que tengo aquí el suelo, hablemos de cimentación, aquí está el suelo. La solera de humedad es ese bloque de concreto con acero que queda en medio, que sirve de sello para que la humedad no suba en el resto de blocks o unidades de mampostería. Pero digamos, puede que una capa de estas en la cimentación me ayude a controlar ese tránsito de humedad que tengo en mi suelo. ¿Qué más podríamos decir con esto? A veces con suelos así un poco especiales, otra cosa que se puede hacer, uno excava, digamos, donde va el canal del cimiento corrido, y antes de colocar el concreto uno puede dejar una capita, digamos, de unos 5, 7, 10 centímetros, por ejemplo, de material selecto. ¿Para qué? Bueno, y tengo que compactar ese material selecto, precisamente para que me aísle un poco el concreto de la cimentación con un suelo un poco problemático que tiene un montón de contenido de químicos, puesto que se utilizó para agricultura extensiva, como hablábamos hace unos instantes. No sé qué piensan de eso, algo que quieran agregar a esto. Yo solo estoy reaccionando, tratando de poner algunos ejemplos, algunas aplicaciones, con lo que me contaba o lo que me decía José Frank, si no estoy mal. ¿Algo más con esto? ¿O algún otro comentario, alguna otra experiencia con esto? Ingeniero, perdone. ¿Sí? Yo solo tengo una pregunta. Digamos, en la industria guatemalteca existe el cemento especializado, digamos, o sea, que
que venga el cemento ya fabricado en sí, no que le tengamos que echar los aditivos necesarios para el concreto o la mezcla que necesitemos, dependiendo del uso, digamos, que es para que vamos a hacer algún muelle, entonces en el mar, que es para proteger de la sal, etcétera, etcétera. En Guate no existe, o sí existe el cemento especializado, digámoslo así. Muy bien, José Danilo, si mal no reviso ahí. Bueno, mire José Danilo, fíjense que si hablamos de la familia de los cementos Portland, 1, 2, 3, 4 hasta el 5, resistente a sulfatos, por ejemplo, resistencia temprana, que es el Portland tipo 3, uno que no es muy frecuente, el tipo 4, que es para presas, da un concreto muy estable, a pesar de que tengo taludes de concreto, o el de baja reacción de calor, como el tipo 2. A veces estos cementos, si yo voy a Cementos Progreso, yo tengo que hacer un pedido de ese cemento con suficiente tiempo. Miren, estoy haciendo un muelle y ya hice el cálculo y necesito tantos sacos de cemento Portland tipo 5. O puede que ni siquiera vaya a comprar en bolsa, sino que necesite que me lleven un contenedor, digamos, una pipa, o digamos así a granel donde esté ese cemento, ni siquiera en bolsa. De una vez me lleva en el volumen de cemento. Si ese es el caso, yo lo tengo que pedir a la medida. Es como que yo voy con el fabricante, como que fuera yo con un sastre. Miren, necesito un traje a la medida, a mi medida. Miren, señores de Cementos Progreso, necesito un cemento a la medida de este y este y este proyecto. Entonces, como son cementos que no tienen una demanda a veces muy alta, como el Portland 1, que ese es el todo uso, veo las bolsas ahí casi en cualquier depósito de materiales, pero a veces estos no, entonces con tiempo tengo que hacer mi pedido. No sé si voy contestando con eso, José. Sí, gracias, Inge. Bueno, entonces eso lleva tiempo, a veces no son cementos, baratos, es otra cosa, por lo escaso de cemento. Miren algunos proyectos así un tanto interesantes que yo recuerdo ya hace algunos años, hace unos 8 años, por ejemplo, cuando se estaba terminando la ampliación del canal de Panamá, un megaproyecto obviamente, ampliar el paso, las esclusas ahí del lago Gatún para la parte del norte del Atlántico. Lo impresionante era que yo creo que en esa época se estaba utilizando Cemex. Imagínense, estaban ahí metidos los mexicanos, cemento de Cemex. Pero para ese gran proyecto, con gran demanda, con gran cantidad de cemento, usted no iba a encontrar camiones que estuvieran llevando bolsas de cemento, no. Solo para que tengan la idea del tamaño y la magnitud del proyecto. En el proyecto había una fábrica de cemento solo para ese proyecto. O sea que de la fábrica al proyecto en el mismo lugar. Usted no veía, digamos, camiones llevando bolsas de cemento. Se ahorraban obviamente todo el costo de la bolsa de cemento. Así a veces hay algunos proyectos así meros interesantes que por la magnitud uno casi no va a ver que estén llevando un montón de camionadas de material de construcción. No, simplemente la marca que sale elegida para el proyecto es la que lleva y monta una planta solo para ese proyecto, solo para que tenga una idea, ¿sí? En realidad un proyecto bastante grande, ¿sí? Imagínense, era el centenario del Canal de Panamá. Muy bien, Oscar Andrea, que es una pregunta interesante de aplicación, gracias por seguir la idea. Dice, ¿qué es lo que recomienda para hacer cimentaciones con suelos con un pH alto? Ahora, ojo, ¿qué me puede generar el pH alto? Miren, el típico ejemplo con el juego de pH alto y pH bajo a la vez. Y aquí vamos a tratar de dar una respuesta a la pregunta que me hace aquí Oscar André.
Los tubos de cemento para drenaje de agua servida, de agua negra. Digamos, aquí tengo mi tubito de cemento. Esto, por favor, es muy ilustrativo, es trabajo de cuestión de campo. Bueno, aquí va, digamos, todo el drenaje. Está trabajando como un canal. Agua servida. Aquí podemos hablar drenaje negro. ¿Por qué? Porque el agua se ve negra, por eso drenaje negro. La principal característica de esto es el mal olor. Podemos decir que esta agua apesta. Y ese mal olor, estamos hablando de un proceso de oxidación. Por ejemplo, nuestra digestión, aparato digestivo, nuestro estómago, nuestros intestinos, ¿sí?, hacen un proceso de oxidación. La digestión es una oxidación. Y perdón lo que voy a decir, por eso generalmente los desechos tienen tan mal olor, por esa oxidación. Así, aunque le haga gracia. Cuando este drenaje se estabiliza, pasa a ser un drenaje gris. Hasta tiene olor a fruta, olor a flores. ¿Por qué? Porque ya pasó la oxidación de la cuestión crítica. Generalmente estos tienen un pH bajo. Quiere decir que el agua que está aquí ya casi no disuelve nada, disuelve muy poco. ¿Por qué? Porque yo ensucié el agua con un montón de desechos. El agua va perdiendo cada vez su capacidad de ser un solvente. Pero resulta que ese tubo está en un suelo con pH alto, como indica aquí Oscar. Fíjense qué contradicción para el pobre tubo de cemento. ¿Sí? El tubo de cemento, bueno, decimos de cemento, pero en realidad es tubo de, puede ser tubo de concreto, sería el nombre correcto, ¿sí? Generalmente se acuñó tubo de cemento, está mal dicho porque no solo es cemento. Necesito arena, necesito cal, necesito agua, ¿sí? Bueno, entonces, miren qué contradicción. El agua con un potencial de hidrógeno bajo, pero el suelo tenía mucho químico y alguna otra situación que hacía que este suelo incrementara mucho su potencial de hidrógeno. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en el tiempo? Bueno, en el tiempo resulta que el tubo, como esta agua tiene un potencial de hidrógeno bajo, va formando cierta capa de sarro, como que al tubo le da colesterol. A veces tengo aquí sarro. ¿Sí? Se pegó la capa de sarro. Algo así como esa capa sucia, cuando no nos lavamos los dientes con mucha frecuencia, se va generando una capa sobre la pieza dental. Ese es un sarro, después como cuesta quitarlo. Igual se va formando un sarro en la pared interna de la tubería. Pero, ahí viene el pero, el suelo se empieza a comer el tubo, lo empieza a disolver.
El suelo tiene capacidad de ser solvente. Y se sigue disolviendo el tubo. Y se sigue disolviendo el tubo. Otro poco más. Resulta que cuando vamos a hacer una inspección, pasado algunos años, yo excavo, ¿qué cree usted? No encuentro tubo. Lo que encuentro es que lo que está funcionando es ese encamisado de sarro que se formó en el tubo que alguna vez estuvo ahí y que el suelo se lo comió. Bueno, entonces para estos casos sí puedo hacer, digamos, algún tipo de... Puede que aquí yo necesite hacer algún tipo de recubrimiento, digamos, al tubo, algún diseño especial de mezcla con un cemento Portland, digamos, un tipo 5. O simplemente, digamos, podría yo agregarle algún tipo de recubrimiento. Un recubrimiento. Por ejemplo, digamos, a base de aceite oleaginoso, bituminoso, que precisamente lo que va a hacer es cortar esto. Otra, pues simplemente aquí lo hice de una forma muy rudimentaria, por esa razón que estamos viendo con esto, y también por cuestión de facilidad de trabajo, digamos en este caso, bueno, aquí fíjense que me pasé, digamos, de cimentación a tubería, para ilustrar esto, perdonen ahí, igual que en cimentación, así como esta cuestión de tubería. Bueno, aquí está, por ejemplo, mi cajuela de cimiento. Podemos agregar, por ejemplo, una capita de selecto. $5 a 10 centímetros de selecto, que es relativamente un material neutro, o sea, potencial de hidrógeno 7. Y a partir de acá, puedo empezar a hacer mi cimentación. Y claro, si puedo seguir con este selecto, para ir cortando, digamos, los efectos que podría tener, digamos, un suelo. Pongamos aquí el suelo original. Con pH alto. Muy bien, no sé, Oscar, si ahí parcialmente puedo ir respondiendo su pregunta, su inquietud con esto. Muy bien, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, ¿alguna experiencia? ¿Alguien quiere hablar algo sobre esto ya para ir cerrando en la clase de hoy estos temas de repaso? Se recuerdan que ahí pues hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta.
fabricaciones de concreto, cuidados de suelo, cuidados de aditivo. Bueno, ¿de cuánto puede ser el recubrimiento? Bueno, ahí con esto, pues ahí no hay un estándar, digamos, no hay algo que esté, bueno, que yo recuerde, no hay algo que esté normado, pero digamos, eso va a depender mucho del tamaño de la cimentación y si todo el suelo o solo es una parte, un estrato, donde estoy encontrando ese potencial de hidrógeno alto, ¿sí? Puede ser que el potencial de hidrógeno alto sea la parte superficial, porque fue donde se desarrolló la actividad de agricultura, pero conforme voy cavando, voy haciendo mis calicatas o mi perforación con STP, por ejemplo con martillo de mecánica de suelos, resulta que abajo de un estrato no muy grande encuentro un suelo que no tiene esas características, no es tan agresivo. Bueno, yo tendría que proteger, digamos, la cimentación en ese primer estrato, donde tengo ese potencial de hidrógeno que es alto y que no me conviene, que podría, digamos, corroer, podría destruir la obra de concreto de la cimentación. No sé si vamos mejor ahí, si eso ayuda, es algo muy general. No hay una, desde mi perspectiva, o estoy pensando en voz alta, no hay una... En estos casos a veces no hay una receta de cocina que lo veamos en una normativa, pero entonces ahí el buen juicio y el buen criterio de diseño de ingeniería, porque al final eso, hacer esas consideraciones, pues no olvide usted jugar con sus costos, eso es importantísimo. ¿Cuánto me cuesta hacer esto? ¿Cuánto me va a salir esta gracia? No sé si estamos bien con esto. Oscar era el mismo que preguntaba esto. Muy bien, entonces todo esto venía precisamente por la cuestión del concreto. El concreto, sus agregados, aditivos, su tecnología, sus aspectos que hay que considerar, ¿sí? Desde la dosificación, digamos, hasta la selección de los agregados, hasta supervisión y ver la colocación del mismo. Mucho cuidado con eso. Un comentario muy general con esto, ya será tema de plática una de estas mañanas, en un determinado proyecto. No es por cuestión de asustarlos, no, la intención no es esa, no es por cuestión de asustarlos, pero el cemento, por ejemplo, como materia prima principal del concreto, el cemento cambia en el tiempo. La calidad del cemento, hay temporadas en que es muy buena, hay temporadas en que es muy mala, ¿sí? Y hay marcas de cemento que uno tiene un buen concepto y pasado el tiempo resulta que es malísimo, ¿sí? Fíjense que en este sentido, a veces de la literatura de diseño de mezclas, por ejemplo, de concreto, el clásico concreto 1, 2, 3 o 1, 2, 2, o sea, por un volumen de cemento, 2 de arena y 3 de piedrín. Ese es el 1, 2, 3 o el 1, 2, 2 por una parte de cemento, 2 de arena, 2 de piedrín. A veces, por favor, no hay que tomárselo tan a la ligera. ¿Y a qué me refiero? Cuando hay cambios sustanciales en la calidad del cemento, puede que a veces se necesite más cemento. Hay que incrementar un poco la cantidad de cemento para el resultado que yo espero, y era el diseño de mezcla clásico que yo tenía de hace 20 años, por ponerle una idea. Y es que resulta que, digamos, el cemento, pues sí, ofrece, digamos, una variación de precio en base al mercado. Pero hay una cosa interesante con las bolsas de cemento. Recuerden esto desde un punto de vista de economía.
Por ejemplo, digamos la bolsa de cemento que estaba en algunos lugares desde 70 y algo por bolsa, 77, 78, ahora que 82, 83, ya hay un incremento en la bolsa de cemento, por ejemplo. Pero fíjense que las bolsas de cemento, que esto traigo este viejo chiste a colación, o este comentario, perdón si para alguien es humor negro, la bolsa de cemento puedo considerarla como una bolsa de fritura, como una bolsa de papalinas Lays, como una bolsa de productos Diana, como una bolsa de productos fillers o de productos señorial. ¿Qué pasa con estas frituras, boquitas, por decirlo así? Fíjense que el incremento de precio de esas bolsitas no puede ser un incremento tan desmedido. Digamos, hoy costaba la bolsa un quetzal, mañana cuesta 2 o mañana me cuesta 4 quetzales. No. Si pasara eso con el precio de que se duplicó, se cuadriplicó el precio en poco tiempo, la clásica reacción de uno de consumidor es buscar bienes sustitutos. Bueno, esto está muy caro, voy a buscar algo que me funcione de manera similar, si no igual. Ese es el bien sustituto. Sustituye a un producto que se encareció o se volvió muy escaso o tiene alguno que otro problema, por ejemplo. Entonces, ese es el punto. Entonces vea que si uno es fabricante de frituras, igual que fabricante de cemento, uno no puede subir mucho el precio, porque si lo subo mucho, varía mucho, lo más seguro es que la gente va a empezar a buscar bienes sustitutos, ¿no? El cemento sí es lo que estoy acostumbrado a utilizar, pero estoy viendo qué hago porque ya es mucho el dinero que tengo que invertir ahora. Por esa razón, al mantener ese freno por precio, por miedo a perder mercado, por búsqueda de bienes sustitutos, es que a veces el cemento baja de calidad. Igual que las bolsas de Tortrix, por ejemplo, el típico mal chiste, cada vez esas bolsas más llenas de aire, menos producto. O bolsitas más pequeñas y también bastante aire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiero subir de un quetzal, pero no puedo ofrecer tanto porque si no, no me conviene como fabricante. Ahora el fabricante de cemento ese está peor. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que vender bolsas de 1 pie cúbico, de 42.5 kilogramos, le guste o no. Ese es el estándar, 42.5 kilogramos por bolsa de 1 pie cúbico. Y no puedo modificar mucho el precio. ¿Qué puedo hacer? Pues simplemente ofrezco cemento de menor calidad, como un poco más de escoria, por ejemplo, que es un poco más de basura de alto horno. Claro, ese cemento no va a rendir igual, pero obviamente yo de fabricante no voy a decir eso a viva voz, no voy a decir por los 4 vientos que esa es mi estrategia para tener ganancia, no voy a decir nada. Pero el consumidor al final, la primera vez puede caer, la primera vez pues le quedó mal el producto, se hizo alguna media caña en un muro que después se desprendió porque le faltaba cemento, pero si utilicé mi vieja fórmula, mi vieja receta, sí, pero la calidad del cemento es otra. Entonces algunos de estos diseños clásicos de sabieta, de alisado, de mortero, con los cambios de la calidad de cemento, pues no se lo tome tan a la ligera. Habrá que hacer primero mezcla de prueba o varias mezclas de prueba, para ir viendo por dónde me conviene dejar esa dosificación. ¿Sí? Entonces, no sé, eso para mí es importante. No sé, ¿alguien tiene una experiencia con esto que quiera compartir en la clase? ¿Qué piensa de eso? ¿O no? ¿Todavía no?
En conclusión, como le decía, pues de los manuales para fabricación de concreto, para fabricación de repello, para fabricación de alisados, sí hay que revisar con cierta frecuencia cómo está el rendimiento del cemento actual. Vamos a ver la cámara, vamos a ver. Entonces, si alguien me dijera, bueno, ingeniero, entonces, ¿qué podemos hacer? Si en pocas palabras nos está diciendo, mire, los típicos diseños de mezcla no sirven. No sirven. No, no es que no sirvan. No. Lo que nos obliga como ingenieros es, bueno, y esta es la teoría, con la mezcla de prueba yo voy a confrontar, me voy a dar cuenta si la proporción que yo conozco está bien o hay que hacerle mejoras en función de los cambios en el rendimiento del cemento. Eso es lo que uno tiene que hacer. ¿Sí? Tendré que hacer mi mezcla de prueba, ver si, bueno, usaba un 1, 2, 3, puede que ahora tenga que usar un 1, 2, 2, ¿sí? Tenga que incrementar un poco la cantidad de cemento, entonces ya implica que tengo que modificar, por ejemplo, mis costos. Ya no voy a utilizar 1, 2, 3, voy a utilizar 1, 2, 2, ¿sí? Eso ya me modifica el costo del concreto. Implica que voy a agregar más cemento de lo que estoy acostumbrado para tener, eso sí, el resultado que siempre he esperado. Ahí sí. Bueno, importantes esos temas, por favor, no están en el manual, que quede claro. Me puse a divagar un poco con esta temática, pero creo que les interesará escuchar estas cosas, puesto que en su momento habrá que tomar decisiones, habrá que hacer diseños. Precisamente la cuestión es que el diseño funcione. Póngase a pensar que en su momento un buen diseño de ingeniería y un buen proyecto en ingeniería lo que hace es que cuida la inversión del propietario. ¿Por qué? El propietario invierte a sabiendas de que va a obtener un buen producto. Uno está cuidando como ingeniero la inversión del propietario, pero por otro lado, uno de ingeniero también hace que ese buen trabajo me recomiende mi próximo trabajo. Anda con fulano de tal, me hizo tal y tal trabajo, me lo dejó bien, pues los costos estaban más o menos, pero lo que me gustó fue que hizo esto y esto y esto y esto, me explicó que iba a hacer esto y fíjate que sí funcionó, tenía razón. Entonces, a veces hay un montón de ingenieros que pueden hacer lo mismo, pues hay que hacer a veces algunas pequeñas diferencias en cuestión de servicio, por darle una idea. Y aquí ya estamos hablando de usted como un comerciante de la profesión de la ingeniería civil. Bueno, algo con esto. ¿Algún comentario, alguna idea, alguna vivencia, alguna reacción? Bueno, o se entendió todo o no se entendió mayor cosa. Esperemos que no. Muy bien, entonces gracias José Manuel. Bueno, y como les digo, lo que hice aquí fue hacer una breve reflexión sobre estas cosas de todos los días del trabajo de ingeniero, de lo cotidiano de hacer ingeniería. Estamos en una cuestión de aplicación diaria, consuetudinarias de todos los días. Y es ahí donde empezamos a formar criterio, empezamos a formar ese criterio sobre la experiencia que se va acumulando, ¿sí? Entonces, al inicio puede que para algunos que están ya pensando en despegar en cuestiones de ingeniería, pues a veces uno muy preocupado por memorizar esto, por memorizar lo otro, para que se vea pues que lo que estoy diciendo tiene sentido, y a veces no es tan así.
La ingeniería, por favor, siempre repito esto en clase, la ingeniería es una cuestión práctica. Práctica, incluso hasta hacer ingeniería no deja de ser, digamos, un estilo de vida. No deja de ser, digamos, hasta cierto punto una actitud. Porque al final uno de ingeniero no deja de ser un solucionador de problemas. No siempre lo hace uno bien, por supuesto. Pero la idea ahí es, digamos, tratar de ir buscando, de ir haciendo propuesta de posibilidades, propuesta de alternativas ante un problema, digamos, de la obra civil. El ingeniero civil es lo que hace eso, lo que ve es construcción civil. Entonces, por mí eso sería la clase de hoy. No sé, algo con esto o podemos ir dejando la clase por acá. Si gustan, vamos dejando la clase. Feliz noche entonces a todos. Muchas gracias entonces por sus comentarios en el micrófono y en el chat. Feliz noche a todos.